Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en esta mañana aquí, poder escuchar también la palabra de Dios ahora. Y en primer lugar, os doy gracias de antemano por aguantar mi voz ronca, que no es capaz de producir más de este volumen ahora mismo, debido al cambio de temporada y las alergias. Así que bueno, pido que el Señor me dé también voz para este tiempo y que me aguante durante toda la predicación. Gracias por vuestra comprensión. Y en esta mañana vamos a estar continuando nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Ahora sí que llegamos prácticamente al final. Nos falta este estudio y después la doxología final. Hemos estado estudiando a lo largo de este año y parte del pasado la carta a los Filipenses. Ha sido un gozo poder escudriñar las Escrituras y ver lo que ella tenía para nosotros. Y hoy nos encontramos con un tema importante, pero un tema del cual quizás se habla bastante poco. La predicación de hoy la he titulado La ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. Y no dudamos en que las finanzas son una parte prácticamente esencial de todo ser humano en la sociedad en la que vivimos. Aunque solemos decir que no todo en la vida es el dinero, y hay cosas más importantes que ello, pero la realidad es que para casi todo lo que hacemos o realizamos en esta vida necesitamos el dinero. No deja de ser una necesidad para cubrir otras necesidades. Sin embargo, a pesar de que es importante, hablar de dinero para muchos o para la mayoría presenta una dificultad. Hablar de dinero puede quizás herir sensibilidades. Se contempla en muchas ocasiones como algo muy personal, privado, íntimo. Hablar de ello es incómodo y podemos pensar que es hasta innecesario. Según los expertos, el dinero se considera algo personal porque de él depende en muchas ocasiones el estatus social de una persona y con él su autoestima, cómo es considerada por los demás. Hay un miedo generalizado a hablar de las finanzas y del dinero por el qué dirán o pensarán de nosotros. Y nada más lejos de la realidad, fruto de la cultura en la que vivimos, nosotros somos parte. Esto también se traslada a la iglesia. Hablar de dinero resulta incómodo o un tema sensible del que mejor no hablar o tocar. Introducirnos en este terreno puede sonar atrevido o incluso impropio. Sin duda, la mayoría de iglesias no suelen hablar de esto por varias razones. Por una parte, los predicadores pueden tener miedo a ofender, ser demasiado atrevidos o herir sensibilidades o confundir a la gente pensando que están teniendo una intención de conseguir algo de ellos. Por otra parte, no se quiere hablar fruto del abuso que ha habido de los líderes y que se ha ejercido con el objetivo de lucrarse. Muchos son los que predican demasiado acerca de la ofrenda con un interés personal evidente y un claro amor al dinero. Es quizá el principal tema del evangelio de la prosperidad, si se puede llamar evangelio. Fruto de ello nos hemos ido al otro lado del péndulo. Parece que hablar del dinero casi pareciera un ataque frontal a las personas. También es muy probable que haya un miedo o temor a convertir la iglesia en un negocio que se mueve por dinero. Sin duda que las razones pueden ser diversas o variadas, pero unidas se convierten a este tema en algo escabroso donde mejor no hurgar o meterse. Sin embargo, cuando acudimos a la palabra de Dios, observamos que este es un tema importante y que aparece repetidamente en las Escrituras. De hecho, hay más de 2.300 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. El tema de la oración o la fe aparece en 500 versículos. Fijaros la diferencia. Dios le da sin duda importancia a las finanzas y a nuestro dinero. Y Dios quiere darnos principios vitales para una buena mayordomía de lo que Él nos ha dado. Dios quiere que seamos diligentes en cómo usamos el dinero, buenos administradores, que seamos sabios. En esta mañana, con el tema que nos ocupa, el propósito es que podamos quitar todos nuestros prejuicios,
nuestras mochilas y acudamos a la palabra de Dios en humildad y aprendamos lo que ella nos dice de cómo Dios quiere que utilicemos nuestro dinero y seamos sabios con él. Y en concreto, en esta mañana, en el pasaje que nos ocupa, en Filipenses capítulo 4, está hablando en relación a nuestro dinero enfocado a las ofrendas en la iglesia. A cómo se utiliza el dinero o cómo somos buenos administradores de las ofrendas para nuestro Señor y para la extensión del Evangelio. El ejemplo que vemos en esta mañana nos presenta cómo y qué significa una ofrenda que agrada a Dios. Esta última sección del capítulo 4 resume el propósito y la razón por la que Pablo está escribiendo realmente. Él quiere reconocer y agradecer a los hermanos de Filipos por la ofrenda que había recibido de parte de Epafrodito, que le habían llevado a Roma. Y él en esta última sección agradece a los hermanos la ofrenda y está mostrando cómo es esta ofrenda, como un ejemplo para nosotros, como creyentes hoy. Así que en esta mañana nos acercamos a este pasaje, Filipenses 4, de los versículos 14 al 19, para ver 6 verdades acerca de la ofrenda que agrada a Dios. Vamos a ver 6 verdades de la ofrenda que agrada a Dios. Acompañadme al versículo 14 del capítulo 4 de Filipenses. Dice allí la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. 6 verdades acerca de la ofrenda que agrada a Dios. Y en primer lugar, en el versículo 14, vamos a ver que la ofrenda que agrada a Dios es un acto de comunión. Es un acto de comunión. Fijaros, leamos de nuevo el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La conjunción, sin embargo, con la que comienza el versículo 14, nos une inevitablemente con el contexto inmediato anterior, los versículos del 10 al 13, donde comienza este párrafo último de la carta. ¿Qué es lo que está presentando el apóstol Pablo? Él ha comenzado esta última sección con un tono de agradecimiento, de gozo por la ofrenda que los filipenses habían enviado. Pero en esta nota de gozo, él quiere aclarar algo a los hermanos para que no haya confusión. Porque muchas veces el tema del dinero puede causar confusión y puede haber confusión en cuanto a las motivaciones de las personas. Entonces él quiere aclarar algo muy importante. En primer lugar, de los versículos 10 al 13 que ya estuvimos estudiando, él aclara que su gozo no está en la ofrenda en sí que ha recibido. Él no está gozoso porque ha recibido dinero. No quiere que piensen que se quiera aprovechar de ellos como otros creyentes o aparentes creyentes ya lo hacían. Y luego Pablo le tiene que decir a Timoteo que son falsos maestros, que aman el dinero. No quiere que piensen eso, que se quiera aprovechar de ellos, sino que al contrario, él estaba gozoso porque había aprendido a contentarse en cualquier situación. Conocemos ese pasaje, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él había aprendido a estar satisfecho en Dios y no en las circunstancias o las ofrendas que recibía. Él entendía que Dios era soberano y ordenaba su vida conforme a su voluntad y para su gloria, y debía descansar en ello. Él estaba contento, satisfecho en Dios y no en la ofrenda. En toda circunstancia, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Esa es la primera aclaración. Yo estoy contento en el Señor y no en el dinero. Y ahora, en los versículos 14 al 19, realiza una segunda aclaración. Es una aclaración de la aclaración anterior, de los versículos 10 al 13. Ahora, no quiere que piensen que el hecho de que esté satisfecho, contento, está dando a entender que no necesitaba la ofrenda o que la ofrenda no era digna o válida.
No está diciendo que el hecho de estar contento es que no lo necesitara, o que no fuera algo bueno que los filipenses habían hecho. Y es por ello que les muestra que su ofrenda había sido un acto digno, fruto y evidencia de la comunión que tenían en Cristo. ¿Entendemos esto? Esto es muy importante. Y ahora nos acercamos al versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis. Habéis hecho un bien. No significa que al yo estar contento sea necesario o algo malo lo que habéis hecho. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está diciendo que la ofrenda que habían realizado mientras él estaba en Roma en arresto domiciliario había sido un acto bueno, un acto digno, un acto aprobado, algo bueno delante de Dios. Ahora, ¿por qué era un acto bueno? Fijaros el versículo 14. Porque a través de esta ofrenda habían participado con él. Estaban participando con él en su sufrimiento. Era una manera de acompañarle y apoyarle para suplir sus necesidades y que pudiera continuar con la obra del Evangelio allá en Roma. Y ahora esta palabra participar es la palabra koinonía, es la palabra que aparece por todo el Nuevo Testamento y se refiere a la comunión unos con los otros, a la comunión cristiana. Bien hicisteis en tener comunión conmigo en esta necesidad. En otras palabras, la ofrenda es una muestra de la comunión cristiana que participa de las necesidades de los hermanos para el avance del Evangelio. La ofrenda fue un acto que expresaba la verdadera comunión amorosa en el Evangelio entre los hermanos. Juan en su primera carta nos habla de que la práctica del amor y la comunión cristiana se manifiestan a través de darnos unos a otros, de satisfacer las necesidades primordiales unos de los otros. Esto es una parte importante de la comunión cristiana. Fijaros, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, dice ahí la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿veis? Y ahora añade el versículo 17. ¿Qué es poner la vida por tus hermanos? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Podemos ver este acto de comunión? De satisfacer las necesidades de los hermanos como un acto de amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, es lo que dice el versículo 18. Alguien dijo: se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Para entender lo que implica la verdadera comunión cristiana debemos mirar el ejemplo de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Primera de Juan 3, que acabamos de leer. Él puso su vida por nosotros. Juan 3:16 nos dice que de tal manera nos amó que dio. El amor se demuestra al dar. Dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Todo aquel que cree en Cristo es salvo. Esta es la verdadera necesidad. Nosotros estábamos en absoluta pobreza y necesidad, muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo ofrece, Cristo nos ama y se da por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es un acto que implica sacrificio, implica dar, y este es el ejemplo de Cristo. Él amó y lo mostró dándose hasta la muerte de cruz. Él se sacrificó, nos dice la palabra de Dios, como una ofrenda, poniendo su vida por nosotros. En 2 Corintios capítulo 8, me gustaría que fuerais allí y pusierais ahí, si podéis, un marcapáginas o algo, porque vamos a estar volviendo de vez en cuando a 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, porque tienen mucha relación con la ofrenda que aquí se nos narra en Filipenses. Fijaros, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Está hablando del contexto de la ofrenda y la generosidad de los hermanos de Macedonia. Los Filipos era una iglesia dentro de esta región de Macedonia.
O sea que cuando está hablando de 2 Corintios 8, está hablando también de los filipenses, de estos mismos con los que nos estamos refiriendo en esta mañana. Versículo 9 del capítulo 8 de 2 Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Estamos viendo? Y está hablando en el contexto de la ofrenda. Cristo es un ejemplo de ofrenda. ¿Cómo? Sacrificándose hasta la muerte por nosotros. Esta es la gracia de Dios. Esta es la verdadera muestra de participación, de comunión que Cristo hizo hacia nosotros. Por amor a nosotros se sacrificó. Y esto es un ejemplo para nosotros también. Por un lado nos enseña a estar prestos y dispuestos a cubrir las necesidades de nuestros hermanos como parte del cuerpo de Cristo, con todo lo que tenemos, incluido nuestro dinero. La palabra de Dios nos dice que si un miembro se duele, todos nos dolemos. Está hablando en el contexto de los dones, pero en definitiva en el contexto del cuerpo de Cristo y los miembros unos de los otros. No podemos ser indolentes o indiferentes a nuestros hermanos. No podemos dar la espalda y mirar hacia atrás, como si no fuera con nosotros. No somos individualistas, somos un cuerpo. Pero a la vez este pasaje nos enseña la importancia de estar prestos para dar para las necesidades que promuevan la extensión del Evangelio. En esto colaboraron los filipenses. Ellos ofrendaron para la necesidad del apóstol Pablo y en definitiva para que pudiera seguir predicando el Evangelio. Eso marca nuestras ofrendas. De manera personal debemos dar para cubrir las necesidades de otros cuando lo necesitan, según el Señor nos dé oportunidad, pero principalmente, y siguiendo el ejemplo del Nuevo Testamento, lo hacemos por medio y a través de nuestras ofrendas amorosas en la iglesia, siempre que la iglesia las utilice para este fin. Por eso es importante que la iglesia tenga un presupuesto centrado en cumplir estos objetivos, que todas sus ofrendas, todo lo que entra en la iglesia debe ser utilizado para la extensión del Evangelio y entre ello cubrir las necesidades de los hermanos. A través de las ofrendas, como congregación, estamos contribuyendo a las necesidades de personas, cuando éstas las tienen, pero en definitiva a la proclamación del Evangelio, a la edificación de los creyentes y todo lo que tiene que ver con ello. Qué privilegio, hermanos, ser miembros los unos de los otros. No estamos solos. Cuando hay una necesidad, debemos estar ahí para los demás. Cuando yo la sufro, mis hermanos deben estar ahí conmigo. Esto es lo primero que vemos. Una ofrenda que agrada a Dios es un acto de comunión. Pero en segundo lugar, los versículos 15 al 16 nos enseñan que la ofrenda que agrada a Dios es un acto de compromiso. Es un acto de compromiso. Fijaros, versículo 15 y 16. Capítulo 4 de Filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos era un ejemplo de compromiso con la obra del Señor. Fijaros lo que dice el principio del versículo 15. Al principio de la predicación del Evangelio. No se está refiriendo a cuando comenzó su ministerio en Asia o allí en Antioquía, sino a su comienzo del ministerio en Europa. Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Ahí cuando comenzó la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cuáles fueron estas ciudades cuando partió de Macedonia? Bueno, en Hechos 17 se nos narra que cuando Pablo salió de Filipos, después de ahí pasó por Anfípolis, después pasó por Apolonia, después llegó a Tesalónica, esa ciudad tan grande, y es por ello que el versículo 16 dice que aún a Tesalónica, hasta allí me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Constantemente los creyentes habían estado dispuestos y comprometidos con las ofrendas a
el apóstol. Debemos recordar que Pablo iba de ciudad en ciudad, en muchas ocasiones no se quedaba allí mucho tiempo, no podía trabajar, su única manera de sustentarse era a través de las ofrendas amorosas de sus hermanos. ¿Sabéis lo que sucedió? Mientras quizá el resto de iglesias no tuvieron la oportunidad o por causa de su inmadurez no participaron ofrendando, los filipenses fueron un ejemplo de iglesia sólida, firme y comprometida con la misión del Evangelio. Era una iglesia estratégica para sostener al apóstol aún en medio de dificultades que experimentaron. No fueron ofrendantes ocasionales o puntuales, o estuvieron esperando a que alguien le dijera que ofrendara, o estuvieron esperando a que alguien tuviera una necesidad que se presentara. Ellos estaban comprometidos con el Evangelio. Si vamos al capítulo 1, cuando allí comienza Pablo la carta a los filipenses, versículo 5, dice, está orando por ellos, dice el versículo 5 del capítulo 1, por vuestra comunión o vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Un compromiso. Más aún, si vamos a otros pasajes, cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, después de pasar por Tesalónica, después fue a Berea, después fue a Atenas y después llegó a Corinto. Y luego cuando Pablo está escribiendo una carta a los corintios, allí les pone el ejemplo de los filipenses. Y allí les dice, he despojado, le dice a los corintios, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, le dice a los corintios, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quién estuvo supliendo las necesidades del apóstol Pablo continuamente? Los hermanos de Macedonia, los filipenses, en todo su trayecto por Europa. Impresionante, hermanos. La ofrenda que agrada a Dios está marcada por un compromiso voluntario por la extensión del Evangelio. Y esto implica no solo una disposición de corazón, sino también actuar en consecuencia, ser diligentes y ordenados en llevarlo a cabo. Estar comprometidos con la obra del Evangelio incluye organización y responsabilidad. La palabra de Dios nos habla de este compromiso en 1 Corintios capítulo 16. Ahí Pablo está hablando de lo que conlleva o cómo llevar a cabo las ofrendas y dice, en cuanto a la ofrenda, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. ¿Qué había ordenado Pablo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí el énfasis no está en que debe ser cada primer día de la semana, porque de hecho en este contexto las personas en sus trabajos solían cobrar de semana en semana, y por eso le dice, cada vez que recibáis vuestro salario, guardad. El principio y el énfasis está en la organización, en ser previsor, en ser organizado, en no dejarlo como algo de segunda categoría, en algo que no es importante. Planificación, organización. No se puede tomar la ofrenda a la ligera. No solo ofrendar cuando me acuerdo o cuando me viene bien o solo cuando voy a la iglesia. Está estableciendo un principio de compromiso. Esta es la ofrenda que agrada a Dios. Una ofrenda comprometida con la obra del Evangelio. Uno de los momentos en los que quizá más somos conscientes de la falta de compromiso y sus consecuencias es en el ámbito de la construcción, ¿verdad? No tengo nada en contra de los oficios de la construcción, pero muchas veces cuando quieres hacer una reforma, todo se vuelve un caos para organizarse con todos los oficios. Recuerdo cuando estaba construyendo la casa en la que vivimos actualmente, fui testigo de esa realidad. Quedaba con los albañiles y luego se retrasaban. Te daban una fecha y luego no cumplían. Mañana, pasado, y estás esperando con todo preparado. Algunos os reís porque os ha pasado, ¿verdad? Yo tenía que coordinar los oficios, no tenía una empresa que lo hiciera.
En el momento en el que veían cualquier fallo o algo que faltaba, aprovechaban para irse a otro lugar, para continuar con la obra, no dejar tirado a la otra persona. Llevan a todo el mundo entre palabras. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La obra se ralentiza, la obra se para, la obra no avanza. No va como debiera, al final terminas y cuando terminas la obra dices, no me vuelvo a meter en una reforma más en mi vida. Todo no avanza porque no hay un compromiso. Los planes se van al traste, los plazos no se cumplen. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios en las ofrendas para la extensión del Evangelio? ¿Estás cumpliendo con tu compromiso voluntariamente? ¿Estás siendo organizado y planificado dándole la importancia que tiene? ¿O estás provocando que la obra se pare y no avance, ser un estorbo? Muchas veces decimos, Señor, yo me comprometo contigo, yo quiero servirte, ser parte de la obra del Evangelio, pero no toques mi bolsillo. Muchas veces nos comprometemos con el Señor, pero luego no cumplimos o ponemos otras prioridades delante. Nos vamos a otras obras, invertimos el dinero donde creemos que para esta vida temporal es más importante. Pero, hermanos, qué importante es ser comprometidos con lo que realmente es atemporal y eterno. Hemos visto que la ofrenda que agrada a Dios es un acto de comunión. En segundo lugar, un acto de compromiso. En tercer lugar, el versículo 17 nos muestra que es un acto con recompensa. Es un acto con recompensa. Fijaros el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo quiere dejar claro que él no busca el dinero de ellos. Su corazón no está puesto en las dádivas, literalmente en los regalos, en lo que ellos le puedan dar. Su corazón está puesto en ellos mismos, no en lo que ellos le puedan dar. ¿Y por qué Pablo tiene que aclarar que su intención no es el dinero? Otra vez. Ellos enfrentaban el mismo problema que enfrentamos nosotros hoy. El corazón humano no ha cambiado. Había personas que se aprovechaban de la iglesia para sacarles el dinero y enriquecerse. Falsos maestros. Algunos hermanos de iglesias incluso habían acusado al apóstol Pablo en su carnalidad y madurez de aprovecharse de ellos. Y que creían que Pablo era simplemente otro falso maestro más que quería de su dinero. Ahora Pablo entonces les tiene que decir, no busco vuestro dinero, busco vuestra recompensa, vuestra bendición. No busco vuestros bolsillos, os busco a vosotros y vuestros corazones. Dice el texto, no es que busque dádivas, es una aclaración. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y eso está hablando de la recompensa que el creyente recibe cuando es generoso con sus ofrendas. Y esta es una verdad a lo largo de las Escrituras. Proverbios 19:17 nos dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay una recompensa. El pasaje de 2 de Corintios, ahora si tenéis la página marcada, 2 de Corintios 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Está en el contexto de nuevo de las ofrendas. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay un principio en la Biblia de recompensa. Ahora, tenemos que entender esto bien, porque algunos utilizan estas enseñanzas para decir que si tú ofrendas, Dios te va a enriquecer y va a suplir todas tus necesidades y más aún te va a dar todo el dinero para cumplir para tus deseos egoístas, para tu interés. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, hay un principio de bendición temporal, sí. Hay un principio de bendición temporal, no una promesa, un principio. Es decir, por lo general, si tú eres una persona generosa, serás bendecido en esta vida. Eso es una realidad, ¿verdad?, que vemos. No siempre sucede, por eso es un principio general, no es una promesa. Si tú eres generoso, nunca te va a faltar de nada. Dios te va a proveer. Pero ahora, Dios te va a proveer para que no seas egoísta ahora y satisfagas tus deseos, sino que Dios te va a proveer para que puedas seguir bendiciendo a otros.
y seguir siendo generoso. ¿Entendemos esto? Segunda de Corintios 9, estamos ahí todavía. Versículo 10, ¿qué dice ahí? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, está refiriendo al Señor, proveerá y multiplicará vuestra sementera, en el contexto de las ofrendas. Aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Y ahora qué dice el versículo 11? ¿Para qué te va a bendecir? ¿Para qué te va a multiplicar? ¿Para qué aumentará los frutos cuando tú eres generoso? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Otra manera de traducirlo. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad. Para que sigáis siendo generosos. Por otro lado, no solamente hay un principio de bendición temporal. Si tú eres generoso, Dios por lo general te va a bendecir en esta tierra. Pero lo que está haciendo énfasis este pasaje es en el fruto que abunde en vuestra cuenta. Y este fruto se está refiriendo a bendiciones espirituales a aquellos que dan generosamente. Ahora esto lo vemos y lo sabemos por el contexto de la palabra fruto. Cuando la Biblia habla de fruto, sobre todo en el Nuevo Testamento, es una analogía tomada de la agricultura, de los árboles, ¿verdad? Todos lo conocemos. El apóstol Pablo siempre lo utiliza para referirse a algún tipo de bendición espiritual. No está hablando de riquezas. Lo utiliza en sus cartas para referirse a la santificación, a toda buena obra, en diferentes pasajes, al fruto del Espíritu, que se manifiesta en actitudes que glorifican a Dios, también a recompensas eternas. En base a este significado de la palabra fruto, ¿qué podemos entender entonces? Este pasaje nos está enseñando de bendiciones espirituales. Debes dar generosamente, no con un interés egoísta, sino buscando las recompensas y las bendiciones espirituales y eternas que recibimos de Dios. Hemos visto que la ofrenda que agrada a Dios es un acto de comunión, compromiso, recompensa. Y ahora en cuarto lugar vamos a ver que es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad, versículo 18, la primera parte. Mirad cómo responde el apóstol Pablo a la ofrenda que le habían hecho. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. La primera parte del versículo 18. La ofrenda que agrada a Dios emana de un corazón abundante en generosidad. Así había sido la ofrenda de los filipenses, una ofrenda generosa. Dice el versículo 18, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Y son tres términos que describen verdades similares. En primer lugar, todo lo he recibido quiere decir, tengo la totalidad. Es una expresión que se utilizaba en el comercio de la época para referirse a un pago completo. Cuando te han pagado todo lo que te deben, ya está el pago satisfecho, está todo completo. ¿Qué había recibido Pablo? Un pago completo. Todo lo había recibido. El segundo término es tengo abundancia. Y significa esto exceder cierta cantidad o medida. Es decir, sobrar. Y esta palabra se utiliza en diferentes pasajes, pero en concreto cuando Jesús hace el milagro a las multitudes y reparte ahí la canasta con el pan y los peces. Luego, ¿qué dice el texto? Le dice Jesús, id y recoger todo lo que ha sobrado. Todo eso. O sea, era un gesto en el que había abundancia, había de sobra. Así había sido la ofrenda. Y en tercer lugar, estoy lleno. Y eso significa rebosar. Esta palabra se utiliza y quiere decir, o habla de un término como si fuera un vaso que se llena hasta arriba y no le cabe más, y que el líquido rebosa por fuera. Lleno. ¿Cómo había sido la ofrenda de los filipenses? Una ofrenda generosa, en abundancia. Y esto había sorprendido al apóstol Pablo. La generosidad abundante lo vemos más claro aún en 2 de Corintios capítulo 8. Volvemos otra vez allí. 2 de Corintios capítulo 8, los primeros versículos. ¿Cómo describe Pablo a la ofrenda de Macedonia, a la iglesia de los filipenses? Dice el versículo 1 del capítulo 8.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Nos damos cuenta cómo era la ofrenda de los filipenses? Ahora este pasaje de 2 Corintios 8 nos da algunos detalles importantes en cuanto a la generosidad. En primer lugar, la generosidad no depende de tu situación económica o personal. No tiene nada que ver. Fijaros lo que dice el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo lo estaban pasando? ¿Lo estaban pasando bien? No. En otras palabras, no hay ninguna excusa para no ofrendar. Ellos abundaron en generosidad en medio de la pobreza. Bueno, puede haber casos excepcionales, que no tengas nada para echarte a la boca. Pero en ocasiones utilizamos como excusa nuestra situación económica, familiar o personal para cerrar nuestra mano y nuestro corazón. Comenzamos a compararnos con los demás. Como los demás están mejor que yo, ellos son los que tienen que ofrendar, y yo, como soy más pobre, yo cierro mi mano y me justifico en ello. Fácilmente nos convertimos en víctimas. Pero la generosidad para ofrendar es para todos los creyentes en general, independientemente de su situación. Todos estamos llamados a dar conforme hemos prosperado. En segundo lugar, fijaros, el versículo 2 también nos enseña que la generosidad fluye del gozo que tenemos en el Señor. No es una obligación, no es soy generoso para que me vean. Fluye dentro del corazón como parte del gozo que tú tienes en Cristo. Fijaros, dice, en medio de grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿En qué ellos estaban abundando? En gozo. Y el gozo les movió a ser generosos. El creyente tiene un gozo inexplicable. Básicamente es consciente de que ha recibido tanto del Señor, de que Dios ha sido tan bueno con él. Es tan consciente del sacrificio de Cristo a su favor, que no quiere otra cosa que ser agradecido a Dios con todo lo que es y con todo lo que tiene. Toda mi vida te la entrego a ti. Ese es el gozo que el Señor pone. El gozo nos mueve a una generosidad abundante. En tercer lugar, la generosidad se muestra en relación a nuestra capacidad. Entendamos esto. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La generosidad no se mide por una cantidad fija establecida. Si pases de esta cantidad eres generoso, y si no, no. No es así. La generosidad se mide en relación a lo que Dios te ha prosperado. En términos de economía, hablaríamos de porcentajes, en proporción a lo que Dios te ha dado. Una persona pobre puede ser generosa y una rica tacaña, ofrendando más la rica que la pobre. El ejemplo de la viuda, cuando estaba en el templo, es claro. Si leemos esa historia, Jesús ahí estaba en el templo, se acerca los ricos y dan de todo lo que les sobra ahí para las ofrendas en el templo. Se acerca una viuda con 2 blancas y la gente le mira por encima del hombro como si hubiera sido una tacaña, como si no estaba dando lo suficiente. ¿Pero qué les dice Jesús? Esta dio más. La viuda ha sido más generosa que vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros habéis dado lo que os sobra. Pero ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Vemos la idea? Es en función de la capacidad. Ahora, algunos se justifican y creen que están haciendo bien ofrendando como la viuda. Pues depende cómo lo mires. Depende cómo es tu capacidad económica. Recuerdo cuando comencé el noviazgo con Ana, con la que estoy ahora casada, teníamos realmente muy pocos recursos, estábamos estudiando los dos, dependíamos de nuestros padres. Cuando quería invitarla a cenar y tener un detalle con ella, tenía que pedir a mi padre 10 euros, me daba un poco de vergüenza, y con ello la invitaba al kebab, al McDonald's no podíamos
ir a mucho más. Y algo que me llamó mucho la atención de cómo ella administraba el dinero, o el poco dinero que tenía. Ella no trabajaba, pero pudo recibir becas para sus estudios. Esa cantidad la dividía en 12 meses. Lo repartía según sus gastos, autobuses, libros, todos los gastos de la universidad. Y si miramos la cantidad que disponía mensualmente, quizá diríamos es irrisorio, con eso no puede prácticamente, o va muy justa de dinero para sobrevivir. Evidentemente recibía ayuda de sus padres también. Pero me sorprendió que, a pesar de ello, guardaba una parte proporcional para las ofrendas, para ofrendar en la iglesia. Ahora yo pienso, ¿estaba siendo generosa? Seguramente sí, porque aunque no era mucha cantidad lo que estaba dando, en base a lo que tenía, en base a lo que proporción, era realmente considerable. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos siendo de generosos? Cuando somos conscientes de que estamos dando no lo que nos sobra, sino conforme y más allá de nuestras fuerzas. Así es como somos realmente generosos, cuando estamos dando más allá de lo que tenemos. Ahora es importante, y quiero aclarar algo aquí, debemos mantener las dos verdades en equilibrio. Hay dos principios bíblicos. Tenemos que ser generosos con nuestra ofrenda, pero a la vez no ser negligentes en nuestra economía familiar. Una persona puede ser muy generosa, da todo lo que le entra en la cuenta y entonces está siendo por otra parte negligente en su hogar. No está cuidando de su familia, no está guardando para su sustento. Hay una relación aquí y debemos mantener el equilibrio. Un exceso de generosidad que te implique pasar hambre y no tener ese sustento mínimo implicaría un pecado de mala administración de los recursos que Dios te ha dado. ¿Entendemos esto? Entonces debemos ser generosos conforme Dios pone en nuestro corazón. Y esto es una sugerencia, para mí lo aplico así. Yo pienso, bueno, ¿cómo estoy siendo generoso? Y pienso en la cantidad. Esa es la cantidad en la que yo creo que estoy siendo generoso. Pues ahora voy a hablar más de esa cantidad que estoy pensando en la que soy generoso. Y de esta manera seguro que en mi corazón estoy siendo generoso. Esa es una sugerencia. Hemos visto que es un acto de generosidad. Y en quinto lugar vamos a ver que la ofrenda que agrada a Dios es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Versículo 18, segunda parte. Leo desde el principio del versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y ahora describe cómo es esa ofrenda. Versículo 18, segunda parte. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda es un acto de adoración a Dios, hermanos. Era un sacrificio de adoración. Pablo utiliza de nuevo tres términos. El primero es olor fragante, y esto es una referencia a los sacrificios del antiguo pacto y del incienso que se echaba sobre el sacrificio y que subía en aroma agradable a Dios. Este es el sacrificio, este es el olor fragante. En segundo lugar, el sacrificio acepto, y esto se refiere a los sacrificios de animales, que si se hacía conforme Dios quería, conforme Dios había establecido, entonces era aceptable a Él, era un sacrificio acepto. Y en este mismo sentido, los creyentes somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, lo cual se manifiesta en una entrega completa a Dios de todo lo que somos y tenemos. Cuando ofrendamos del corazón, con un corazón como Dios quiere, entonces estamos dando un sacrificio acepto a Dios. En último lugar, agradable a Dios. Agradable es un término similar a aceptable. Quiere decir que Dios se complace en él, cuando es conforme Él quiere. Hebreos 13:16 es un ejemplo de esto. El texto dice allí en Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios debe ofrecerse en adoración, para su gloria. Una ofrenda con la intención de cumplir religiosamente, o con un corazón indispuesto,
o simplemente porque me están mirando voy a echar algo a la bolsa o para que me vean cómo lo hago. Esto no tiene sentido. Esto no glorifica a Dios. Nuestras ofrendas deben ir acompañadas de una entrega total al Señor en nuestra vida, no por cumplir. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5, estamos ahí también. Dice el versículo 5, hablando de los creyentes en Filipos, dice, primeramente se dieron al Señor. Antes de ofrendar, ¿a quién se dieron primero? ¿A quién se entregaron? Al Señor. ¿De qué sirve que tú ofrendes si tu vida no está o no tiene un deseo de obedecer y agradar al Señor? No ofrendes. Puede servir para algo, bueno, económicamente, pero no va a ser un sacrificio de adoración. Mejor no lo hagas si no quieres vivir en una vida entregada total al Señor. No se trata del dinero, no se trata de cantidades, se trata de un sacrificio de adoración. En último lugar, es un acto de dependencia. La ofrenda que agrada a Dios es un acto de dependencia. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa, hermanos, de Dios. Este versículo expresa que Dios nunca va a dejar a los suyos. Siempre le va a proveer. Pablo quiere afianzar los corazones de los creyentes en las promesas de Dios. Una verdad clave de una ofrenda que agrada a Dios es que es un acto que se realiza en total dependencia. ¿Total dependencia de quién? De mi Dios. Mi Dios. No de mi economía, no de mis capacidades, no de lo que yo pueda ganar o negociar. De Dios. De mi Dios. Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Y fijaros, aquí utiliza el término mi Dios. Pablo solo lo utiliza al comienzo de las cartas, cuando está orando por los creyentes en la introducción. Oro a mi Dios, y lo hace en varias cartas. Pero, curiosamente, también lo hace aquí, al final del capítulo 4 de Filipenses. Quiere que sientan la cercanía, el carácter personal y cercano de Dios, que les va a proveer de todo lo que necesitan para su vida, no tienen que estar preocupados por nada. ¿Qué es lo que hará Dios? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Y la palabra suplirá es la misma que se utiliza más arriba, cuando dice estoy lleno. Es la misma palabra en el griego. Nos habla de una provisión plena, completa, hasta rebosar. ¿Qué es lo que suplirá Dios? Todo lo que os falta. Abarca toda posible carencia económica, material, necesidad básica. Todo lo necesario será satisfecho por Dios. Dios no iba a quedar en deuda con aquellos que estaban siendo sacrificados para con Él. Ahora, ¿cómo es esta promesa de provisión de Dios? El texto nos dice que su provisión es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto refleja un alcance total, inigualable, completo y sin carencias, conforme a su voluntad y nuestra necesidad. Nos dice que proveerá conforme a sus riquezas. No está diciendo que proveerá de todas sus riquezas. En ese caso, serías una persona santa, perfecta, y por otro lado estarías en la lista Forbes como la primera persona más rica. No, el texto está diciendo conforme a sus riquezas. Es decir, en consonancia a ellas y conforme a también lo que nosotros necesitamos según su propósito y voluntad para nuestra vida. Ahora, ¿cómo son las riquezas de Dios en gloria? Cuando una persona tiene riquezas, puede dar y regalar conforme a ello. Lo que para esa persona sería una cantidad normal o asequible, para otras personas es un regalo inigualable, depende de la economía de cada uno. Recuerdo un hermano que me contó cuán agradecido estaba por cómo Dios había provisto para él y para su familia. Ellos vivían en un piso viejo, no tenían muchas comodidades,
tenía 4 hijos. Este piso no reunía las condiciones mínimas para vivir en una zona de frío, para pasar el invierno. Estaban buscando una casa, pero ya sabemos, cuando buscas una casa, prepara dinero, no puedes ir con las manos vacías. Al menos el 20% en la sociedad en la que vivimos hoy. Necesitas, algunas hipotecas te dan el 90%, y solo necesitas el 10%, pero por lo normal necesitas el 20%, más luego aproximadamente un 8 al 10% de gastos que se queda el Estado, de impuestos. Por lo tanto, necesitas aproximadamente un 28-30% del valor de la casa. Él no tenía para ello. Ellos estaban mirando esa casa, una casa que les gustó, pero no podían. Providencialmente, un hermano con muchísimo dinero de otro país le llamó y le dijo que quería hacerle una ofrenda. La ofrenda cubría no solo la entrada y los gastos, sino más aún una parte del costo de la casa. ¿Sabéis qué? Para el hermano con dinero fue una simple ofrenda, sin más. Pero para el hermano que no tenía, fue una ofrenda inexplicable, abundante, que suplía con creces todo lo que necesitaba. ¿Cuánto más son las riquezas de Dios en gloria? Podemos depender plenamente de su provisión, porque Dios es rico y nos da conforme a ellas. Ahora, estas riquezas son posibles en Cristo Jesús, así termina el versículo. Por nuestra unión a Cristo, porque estamos en Él, podemos recibir como fruto de su amor a sus hijos. 2 Corintios 9, versículo 10 al 11. Esto es otra promesa de Dios para sus hijos, para que con fe ofrenden para el Señor. Dice el texto: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Jesús le enseñó a sus discípulos para que aprendieran a depender plenamente en la provisión de Dios. Y les dijo: no os afanéis, no os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis, qué vestiréis, qué beberéis. Todas estas cosas son las que busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Los filipenses ofrendaron generosamente porque confiaban en la provisión de Dios para sus vidas. No debían preocuparse por su necesidad y cerrar su corazón a Dios en su escasez. Debían ofrendar con fe y total dependencia en que Dios les proveería conforme a sus riquezas. Es una ofrenda de fe. Estamos ofrendando, estamos dando al Señor y dependemos totalmente. Confiamos en que Él nos va a proveer de todo lo necesario. Alguien dijo: el dinero es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Debemos aprender a usar el dinero para los propósitos de Dios en lugar de dejar que el dinero nos use a nosotros para sus propósitos. ¿Cómo estás administrando tu dinero? Es la pregunta. ¿Estás utilizando lo que Dios te ha dado para la extensión del Evangelio y la gloria de Dios? Es una pregunta para nosotros, para reflexionar. Aprendamos a usar nuestros recursos como parte de darnos unos a otros. Seamos diligentes con nuestro compromiso. Mostremos generosidad, la misma generosidad que se encuentra en Cristo. Hagámoslo en total dependencia de nuestro buen pastor y proveedor, y todo para su gloria y su honra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la predicación secuencial nos ayuda a tocar temas importantes que quizá no tocaríamos si no lo hiciéramos así, Señor, pero como hizo Pablo, Señor, queremos aprender, queremos enseñar todo el consejo de Dios. Y las ofrendas son parte de lo que tú has establecido, nuestra economía, nuestro dinero, nuestras finanzas. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a saber que todo lo que tenemos es tuyo, todo nos lo has dado y somos simples mayordomos, administradores. Ayúdanos a ser generosos con nuestras ofrendas, con nuestra entrega hacia los hermanos,
para la comunión unos con otros, para suplir las necesidades, Señor. Ayúdanos. No cerrar nuestro corazón, no cerrar nuestra mano, porque haya muchas personas que se enriquecen a costa del dinero de otros o que utilizan a las personas y emocionalmente las mueven para sus propias riquezas, Señor. Pero eso no quita, Señor, que nosotros cerremos nuestro corazón o nos apartemos de lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, porque queremos responder a tu palabra en obediencia, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por su obra a nuestro favor. Si hay alguna persona, Señor, que todavía no te conoce, no cree en ti, Señor, que tú le des el arrepentimiento y la fe para que pueda creer y venir y gozarse del gozo que solo tú puedes dar, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.